Varios medios están informando de que a partir del 1 de septiembre Haaland bajará su cláusula a 75 millones básicamente por una parte del contrato que habían firmado y se está filtrando ahora, que la verdad es que me está sorprendiendo bastante, que a partir de este 1 de septiembre se supone que el equipo que quiera pagar 75 millones por Haaland se lo podría llevar, y como no están relacionando al Real Madrid con Haaland, obviamente no podría ser para este mercado porque cierra el 31 de agosto y es el 1 de septiembre cuando baja la cláusula de Erling Haaland. Según varios medios, todavía no se ha confirmado, pero muchos medios lo están especulando, que bajará su cláusula a 75 millones y que el Madrid estaría detrás de él por esa cláusula. El Borussia de momento no ha confirmado nada de esa cláusula, no se ha sabido todavía absolutamente nada, pero se dice que están buscando salida y el destino preferido de Haaland sería el Real Madrid. Básicamente, si bajan la cláusula a 75 millones, yo creo que en el mercado de enero, como muy tarde, o como se está hablando para la próxima temporada, Haaland saldrá del Borussia y básicamente van a haber ofertas, yo creo que de todos los equipos grandes del mundo. Yo creo que va a haber ofertas del PSG, de el Chelsea, del Liverpool, yo creo que de todos los equipos, porque por 75 millones todos los equipos pondrán la oferta sobre la mesa y Haaland pues tendrá que elegir por qué equipo fichar, y siempre se ha dicho que a Haaland le gustaría jugar en el Real Madrid, y ya si es junto a Kylian Mbappé yo creo que estaría bastante bien una delantera con Mbappé y Haaland. La verdad es que cada vez se ve más cerca de esto porque se está diciendo que en este mercado fichará Mbappé por el Madrid, y yo creo que 100% acabará fichando por el Madrid. Y básicamente Haaland yo creo que podría llegar en el próximo mercado, aunque es bastante difícil. Si es verdad lo de esta cláusula de 75 millones, porque básicamente es una cláusula muy baja y que muchos equipos van a poner sus ofertas sobre la mesa. Hay muchos equipos que pueden ofrecer mucho más salario que el Real Madrid actualmente, como por ejemplo el PSG, el City. Hay muchos equipos que van a ofrecer mucho más salario y al fin y al cabo será su decisión, pero veremos a ver si acaba llegando Haaland al Real Madrid. Y esta cláusula, la verdad es que si acaba llegando por 75 millones, sería un fichaje que sería una auténtica locura.